Buen día mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta nueva entrega en Spotify del podcast El tiempo del éxito y la felicidad. Hoy sábado 11, en nuestra quinta temporada de finanzas y en nuestra tercera entrega, hablamos de nuestra fase juventud, ¿no? Cómo las finanzas llegaron a nuestra vida y cómo las fuimos adquiriendo en cada etapa de nuestras vidas. Sin duda, ha sido un proceso largo. Bueno, sin antes comentarle que me pueden seguir en mis redes, en mi canal de YouTube. Lamentablemente Kawaii cerró para nuestra área de Perú, pero seguimos en TikTok, Facebook, Instagram, en Quora.com, Blogspot, en Spotify, Anchor, iVoox y en las plataformas como Twitter, ¿no? Nos encontrarás con un nuevo mensaje de bienestar. Elvis Time o Elvis Cumpa es la línea para poder ubicarnos. Bien, y entrando a esta etapa de nuestra vida, de un cambio radical de distrito de Barranco, ¿no? Una zona acomodada. Luego del distrito de San Isidro, más temprano aún en la infancia, donde vives diferentes circunstancias y te relacionas con diferentes personas. Era como que de más a menos, ¿no? Empezaba a bajar al llano. Si bien en Barranco ya no dependía de una familia acomodada, ¿no? Estaban las circunstancias de la zona. Igual empezábamos ya a trabajar. Pero en San Juan del Urigancho la cosa cambió porque era un nuevo distrito, emergente, ¿no? Pueblo joven, y empezábamos de cero, con una base diferente que era la de tener una casa, ¿no? Mi madre había regresado de Argentina, había juntado un dinero, ¿no? Y pudo obtener la casa donde estamos ahora, ¿no? Producto de su esfuerzo. Mi padre iba recibiendo las remesas, las iba guardando, ¿no? Y llegado el momento, pues con nuestros parientes llegamos a un buen acuerdo y obtuvimos esa casa, que pensábamos que era como un cuarto de Barranco, ¿no? O el cuarto de San Isidro, que era mucho más pequeño, el cuarto de servicio. Y pasar a una casa de 120 metros, ya se imaginan, ¿no? La dimensión. Pero era nuestro, era de mis padres, ¿no? Y nos empezamos a acomodar, ¿no? En principio, yo debía buscar no aislarme y conocer personas. Es como el instinto de supervivencia y de relación. Me fui a la iglesia, conocí amigos del barrio con los que nos hicimos fácilmente y rápidamente interactivos para el deporte. Salíamos en las mañanas a veces a manejar bicicleta o a jugar la pelota. Primero fútbol, ¿no? También iba a la iglesia, donde fue la raíz, ¿no? Para ser catequista. Hice mi confirmación. Y en este interín surge terminar la secundaria, ¿no? Por el año 97. ¿Qué vas a hacer con tu vida, ¿no? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Y de qué vas a vivir? Como, bueno, ya lo mencioné en el episodio anterior, ¿no? Trabajé en una ferretería que me permitió solventar un día de gasto, ¿no? Como decía, era la emoción del momento de disfrutar luego de 3 meses de sacrificio. Trabajando en una ferretería como cualquier trabajador, ¿no? Y esa asociación, ¿no? con el trabajo duro, ¿no? El tiempo te prepara, ¿no? Era como estar en la chacra cultivando de sol a sol.
Mi abuelo se levantaba en la madrugada a las 3 4 y se iba a terrenos o chacras alejadas, ¿no? A 1 o 2 horas de caminata, y regresaba después de las 4. Cuando él iba a la chacra no tomaba, se concentraba en la tierra y él solo la araba, la preparaba. A veces lo acompañaba, por eso lo recuerdo. Y el trabajo en la ciudad era diferente, ¿no? Trabajo duro. Ahora, terminar la secundaria era un cambio de trabajo, ¿no? Estaba preparándome para hacer el servicio militar porque los ingresos de mis padres no iban a alcanzar para pagar una carrera universitaria o de instituto, ¿no? Apenas salí del colegio, terminé en el tercer puesto a nivel de todos los quintos, a nivel general. Y eso me daba opción a postular a un instituto técnico de 3 años. Pero no lo había estado gestionando adecuadamente, y el día que me entregan, ¿no?, mi diploma, le digo al director, ¿no?, para poder acceder a la beca. El director, molesto, se va a hacer la gestión, pero esa circunstancia no me agradó porque no estaba preparado, ¿no? Y lo que me comentaban era que tú obtienes la beca, no es un ingreso directo, sino que postulas con todos los becarios a cierta cantidad de plazas, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Un poco jugar a la ruleta. Era consciente de que no tenía una preparación matemática, de lógica, de razonamiento para postular, para dar estos exámenes, ¿no? Y comparaba con mis compañeros que hacían algunos ¿no? Estaban bien preparados y resolvían con facilidad los problemas de física o de matemática, ¿no? Recuerdo mucho a mi amigo Carlotto, que hoy es veterinario, pero era muy perspicaz, ¿no?, en el razonamiento lógico matemático. Y bueno, al sentarme con él me favorecía, ¿no?, porque me ayudó para poder pasar algunos cursos. Y luego, bueno, estaba mi mamá todavía en el trabajo de San Isidro, pero surgió la iniciativa de poder tener un aumento de sueldo para mi madre en base a lo que yo ubicare para estudiar. En ese tiempo el abogado, el esposo de la señora, me iba a dar esa facilidad, ¿no? Y yo empecé, bueno, me fui a latear. Estuve por cercado de Lima, por la avenida Wilson, viendo todos los institutos, todas las academias, desde la más conocida como CIMA, Sexta, Computronic, ¿no?, y poder identificar los costos. Eran costos en ese tiempo, estamos hablando del año 97, 98, en el Mundial de Francia, que estaba alrededor de 300 soles, los buenos institutos, 200 soles para arriba. Y ahí también habían institutos más económicos, ¿no? Habían institutos intermedios y institutos mucho más económicos. Pero hice mi estudio de mercado, ¿no? Eso es algo importante en la vida cuando uno quiere hacer algo, ¿no? Y que siempre lo resalto. Tener el abanico de opciones. Es como si hubiera hecho a la feria de vocación y ves todas las universidades juntas y al final tú ves los costos y la calidad y decides lo mejor. Pero en este caso iba a visitar cada instituto y ver su infraestructura. Y hubo una en particular, que es el Instituto Paul Müller, mi alma mater, en la cual estaba ubicado en la Galería Garcilaso de la Vega. Y ya estaba cansado de haber caminado, pero un señor amable, ¿no?, Walter, que era promotor del instituto, me invita, ¿no? Era raro ver en una galería de computación que adicionalmente tenía un instituto en el último piso. Me invita a hacer el recorrido y me empieza a hablar, ¿no?, de las bondades, ¿no? El carisma es importante a la hora de las ventas, y eso fue lo que me llamó la atención. Había visto a otros presentadores de institutos,
pero no con la fidelidad de Walter. Y me convenció, ¿no? A pesar de que fue cansado llegar al quinto piso, vi que había cierto orden y vi a los alumnos, los laboratorios, ¿no? Y bueno, con estas propuestas fui y don Eduardo me dijo, bueno, ¿cuál vas a elegir, no? ¿Cuál te parece la mejor? Yo no quería ni muy caro ni muy barato. Y el punto intermedio era Paul Müller. En ese tiempo costaba la mensualidad algo de 130 soles. Y me daban opción al siguiente ciclo para obtener media beca, ¿no? O un cuarto de beca, según tu potencial. Bueno, le presenté y a partir del siguiente mes don Eduardo iba a aumentar el sueldo por ese valor, ¿no? No sé si los 130 o los 150 o 100 soles, ¿no? Para mi mamá. Si mi mamá ganaba 500 soles, le aumentaba 100, 150 soles para poder pagar el instituto. En realidad mi madre se merecía mucho más fuera de que yo estudiara, no, por la labor que ella hacía, ¿no? Pero bueno, ya estábamos encaminados. Y era una oportunidad, ¿no? Que no desaproveché. Mi padre seguía trabajando. Le recomendé, ¿no? que pueda volver a su trabajo anterior en Monterrico, por el hipódromo, en una familia acomodada. Porque la realidad del negocio ambulante en Miraflores, ¿no? En el centro, se redujo, ¿no? Por las medidas impuestas por la municipalidad para luchar contra la informalidad. Y muchas personas tenían que formalizarse o dejar el trabajo o cambiar. Entonces mi padre iba a vender, pero a veces le incautaban sus productos, ¿no? Pasaba problemas, no vendía mucho, era incómodo. Y entonces en paralelo, poco a poco, pudo regresar a ese trabajo, donde nos sirvió en un futuro cercano para poder apoyarse con mamá en mis estudios y en las labores de la casa, ¿no? O en los costos que iba a tener la implementación de la casa, que en realidad pues estaba cercado, pero había que hacer mejoras, ¿no? Como un techo o unas divisiones de piso. Y entonces ya estaba listo para iniciar, ¿no? Y ese año arranqué. Empecé a asistir al instituto, pero bueno, necesitas también cierto dinero para tu pasaje, ¿no? Mientras gestionas el carnet de media beca. No es sencillo. Mis padres trabajaban todos los días y los veía en las noches, o si mi mamá trabajaba cama adentro, no lo veía hasta el fin de semana. Una manera de recursearme, ¿no? O conseguir mi mensualidad. Cada cierto tiempo, a fin de mes sobre todo, visitaba a la casa de San Isidro y le ayudaba a limpiar la platería de la casa, ¿no? Tenían sobre todo adornos de plata y había que pasarles pues un líquido especial, ¿no? Y de ahí pulirlos para que se conserve. Este trabajo me hacía recordar a nuestra época del incanato, ¿no? En donde teníamos que sacar los minerales, ¿no? Para que los españoles se lo lleven. En ese momento lo tomaba como, bueno, una actividad, ¿no? Podía recibir una propina, pero lo más importante era que aseguraba que mi madre iba a recibir su pago mensual. Y bueno, yo avancé, no estaba trabajando, pero mi trabajo principal iba a ser el instituto. Si mis padres iban a pagar mis estudios, yo tenía que responder con mis notas. No era algo que ellos me exigían, ¿no? Y era una cuestión personal. Entonces, si no iba a hacer nada, lo mínimo que podía hacer era estudiar a conciencia. Y me esforcé. Ese primer ciclo obtuve mi media beca, ¿no? Y era como un pago, pues. De pagar 130, pagaba 75, ¿no? O 65 soles.
y eso era una ventaja para poder seguir estudiando, ¿no? Mis padres de repente pagaban lo que correspondía y era una manera de apoyarlos, ¿no? Aparte que diariamente pues tenía que llevar para el pasaje. Fue una etapa muy sacrificada, o yo la hice sacrificada, ¿no? Porque no quise abusar de la confianza de mis padres, ¿no? Entonces lo poco que me podían dar lo cuidaba. Y en el caso de los pasajes, bueno, con el medio pasaje reducía. Pero cuando tú quieres aprender en la carrera te sacrificas y a veces te quedas todo el día. No todos teníamos computadora. Entonces al inicio me quedaba todo el día para aprender más programación, que era mi especialidad. Y buscaba laboratorios libres, ¿no? Entonces tenía que almorzar, pero el menú era más caro. Entonces optaba por comer unas caramandungas y una chicha, que por 50 céntimos o un sol, ¿no? Me sacaba de apuros, pero no me estaba alimentando bien. Pero seguimos y fuimos avanzando, ¿no? Era parte del proceso. Incluso ese mismo año tenía que sacar mi libreta militar. Y bueno, hablé con el instituto para que me dé una referencia de que estoy estudiando. Y bueno, fui y me presenté también con la idea de repente quedarme, ¿no? En el servicio de la Fuerza Aérea. Pero bueno, afortunadamente separaron a los que tenían su certificado de estudios. Y con esto ya hice mi trámite normal y continué estudiando. Luego de estos 3 años de carrera, no trabajé hasta el 4º ciclo. Un profesor, Novoa, ¿no? De programación y sistemas, un día llega, aparte del curso que llevábamos, y nos habla de las prácticas, ¿no? Y nos trae unos recortes del periódico o unos anuncios para postular, ¿no? En ese momento no todos lo tomaban en serio, ¿no? Pero yo guardé la información y me presenté. Era la primera vez que me iba a presentar a un trabajo formal de mi carrera. Tendría cerca de 19, 20 años, en el año 2000. Y era una experiencia, ¿no? Cómo postular, cómo es una entrevista personal, ¿no? Y tu examen. Yo inicialmente pensaba que podía ser, mandas tu currículum y ya estás dentro, ¿no? Pero al llegar me presenté, me acuerdo, con el ingeniero Miguel Oruna de la empresa General Trading. Y luego de la entrevista pasamos a la evaluación y me pide hacer un sistema de facturación pequeño, ¿no? En Visual Basic, que era la especialidad que estaba llevando, con base de datos en Microsoft Access. Y en esos ciclos sufría con la programación. Entendía la lógica, pero las conexiones de base de datos no siempre me funcionaban, ¿no? Y me había acostumbrado a usar objetos. Los que estamos en programación conocen, ¿no? Una manera de llamar un objeto físicamente y la otra que la llamas por código, ¿no? Entonces yo jalaba el objeto de datos y ahí hacía mi programación. Pero bueno, estuve como 2-3 horas y hice una lógica de programación, pero no había terminado el proyecto, ¿no? Bueno, me despedí, era cerca de julio del año 2000 y regresé normal a hacer mis clases, ¿no? Y empezamos incluso a estudiar en la noche. Entonces, bueno, hice mi evaluación unos meses antes y me llaman unos meses después de 2 meses aproximadamente. Y porque ahí sí vi que hubieron muchos postulantes, ¿no? Acá hay una diferencia y una parte del éxito
es que cuando recién egresas de una carrera, no busques empezar en lo alto, ¿no? Con lo que se presente. Imagínate todavía que puede ser dentro de tu especialidad, ¿no? Porque una cosa es empezar a trabajar en lo que haya y otra es en tu carrera. O sea, iba a ser mi primer trabajo, iba a ser de la especialidad, iba a empezar programando. Creo que es el mayor anhelo de todo profesional. Entonces fue una oportunidad para mí. Me dijo que de todos los postulantes, el mío fue el más aceptable, ¿no? Que quedaba contratado. Un énfasis. El sueldo iba a ser 450 soles, que era el sueldo mínimo, ¿no? Que el Estado impone, que no necesariamente es para una canasta familiar. Era uno de los sueldos más bajos, pero era legal y me estaban pagando como practicante. O sea, muchas veces y hasta ahora veo que hay pagos de practicantes que solamente les dan para los pasajes o no les dan nada, ¿no? Entonces las empresas abusan mucho de este sistema, ¿no? Llevo una llamada ley Pulpín incluso para los jóvenes, pero yo creo que hay que evaluar, ¿no? Uno debe considerar a los jóvenes que tienen el interés de dar lo mejor por una compañía, ¿no? Que tienen también capacidad o talento, y los que solamente quieren y aparte tienen cómo sustentarse, ¿no? Entonces, en estas variantes, la empresa debería elegir para poder ver a quién le da y a quién no. En mi caso, me dieron, ¿no? Era una asignación pequeña, pero había que empezar por algo, ¿no? A veces en el instituto, en la universidad se habla de los sueldos que uno va a aspirar cuando egrese, ¿no? O ocupando un buen puesto. Y realmente no se acercaba ni a la cuarta parte. Pero para mí ya lo era todo porque era una oportunidad. Y eso es lo que uno no debe descuidar, la oportunidad. Tener la oportunidad de la mano para poder crecer. Tomen lo que hay. No tengan temor y láncense al ruedo. Yo lo hice de manera inconsciente, ¿no? Ya estaba ahí. Es más, después de haber dado mi examen, pensé que bueno, quedaba en una experiencia y la vida continuaba, ¿no? Y así como que cuando sales del colegio, te entra la preocupación de qué va a ser de tu vida, si vas a estudiar o trabajar. Igual, cuando estás en el instituto, también viene ese mismo proceso. Si vas a trabajar o no al salir, ¿no? Y si vas a aplicar la carrera, porque hay bastante competencia laboral. Sin embargo, algo que destaco en mí era mi pasión hacia la carrera, ¿no? O sea, me gustaba la programación, o tenía paciencia, ¿no? O por mi infancia, ¿no? Podía estar horas en una computadora programando. Y investigaba, ¿no? Eso es importante en una carrera. Buscar información para mejorar tus programas, tus procesos. Y eso te suma. Y afortunadamente, pues con el ingeniero Miguel Oruna me ayudaba, ¿no? Porque al inicio no es fácil. Estaba a cargo de hacer el sistema para una empresa de 20 empleados y que tenía diferentes procesos en la importación de monitores de segunda. Primero era el proceso de ventas y facturación, pero de ahí lo asociaba con almacén y de ahí empezar a hacer reportes, ¿no? De reparación y consultas. Al inicio quise abandonar, pero me dio confianza, ¿no? Mi jefe, y me ayudó incluso con algunos tips, ¿no? Para solucionar algunos procesos que eran más complejos. Logré saltar la valla y me quedé, ¿no? Como 2 años. Pero fue el impulso para hacer la carrera, ¿no? En esta parte económica, ¿no? Yo estudiaba y trabajaba a partir del 4º, 5º ciclo, ya en la noche.
trabajaba de 9 a 5 de lunes a sábado y me dejaban salir a las 5 por el estudio y me quedaba con ese horario y era matado porque después de todo el día de trabajo ir a estudiar, ¿no? A veces ni quería ir porque realmente estaba cansado. Ya a las finales de ciclo me servía mucho el sistema que había desarrollado porque lo presentaba parte de un proyecto de software y eso era valorado por mis docentes, ¿no? Que ya estábamos trabajando y que el software o el sistema era real, ¿no? Era un caso real que funcionaba. Entonces, eso influye mucho en tu desarrollo académico. Cualquier profesión que tú tengas, trata de aplicar. No ganarás mucho al inicio. Ahora, si nos ponemos a estudiar con carga familiar o ya con hijos, es mucho más complicado y tus prioridades cambian. Pero si eres joven, estás soltero, dale lo máximo a tus estudios, porque esta va a ser tu herramienta base y tu impulso para futuro. Entonces, simplemente con esos 450 soles, empezaba a ahorrar, porque mi padre ya trabajaba en Monterrico y empezó a ganar muy bien. Entonces, él seguía pagando mis estudios y yo ya no gastaba, ¿no? Íntegro, pero también decidí apoyar en casa. Entonces sí recuerdo que daba una cantidad de lo que ganaba, ¿no? Entonces cada cierto mes o 2 meses juntaba el dinero y me compraba dólares. Había visto la historia, ¿no? De la crisis y que el sol peruano se había devaluado mucho. Y una manera de conservarlo era con los dólares. Y era común que la gente comprase dólares para ahorrar. Entonces buscaba comprar 50, 100 dólares cada mes o cada ciertos meses como un ahorro, ¿no? No confiaba en el banco, no conocía el banco, pero confiaba en el dólar. Entonces yo decía que en el año 2000 el dólar estaba en 3.50 y yo decía el dólar seguirá subiendo y con el ahorro voy a ganar como intereses, ¿no? Esa era mi proyección. No conocía nada de finanzas, sí sabía ahorrar bajo el colchón y empecé a juntar y luego en el 2002, ¿no? Tengo que terminar el trabajo porque hubo una especie de recesión y afectó a la empresa, ¿no? Y a la empresa en particular porque tomó una mala decisión en la adquisición de monitores, ¿no? Llegó un mal lote y se tumbó la empresa y tuvimos que salir, ¿no? Y ahí entra una siguiente empresa, pero esta es mi primera etapa de juventud, ¿no? La voy a dejar ahí pendiente, ¿no? Y cerrando mi etapa de mi primer trabajo. Tenía unos dólares que me respaldaban y estuve unos meses sin trabajar, pero me llevaban de este anterior trabajo para poder apoyarle en unos temas de cómputo, ¿no? Pero ahí nomás llego a enganchar con una empresa que importaba repuestos para la industria, ¿no? En general. ¿Qué es lo que había pasado? Que el dueño de esta empresa había visto mi sistema funcionando en General Trade y le había animado, ¿no? Incluso la señorita de ventas, ¿no? También la había considerado, ¿no? Y cuando cerró la empresa, la señorita de ventas se contactaron y empezó a trabajar en esta compañía, ¿no? Y luego se enteraron de que, bueno, la empresa ya no funcionaba y sabían que estábamos libres. Y ahí me hacen un llamado para hacerles un sistema, ¿no? Yo, bueno, llego porque seguía con el espíritu, ¿no? Cuando eres joven estás con todo el impulso de querer seguir programando, trabajando en tu carrera, ¿no? Y bueno, era como un servicio, ¿no? Recuerdo que la expectativa, ¿no?
Y como reflexión final, es que parte de tus carencias emocionales, ¿no?, te impulsan a tomar a veces productos o servicios mínimos. ¿Qué significaba? Que yo quería que me aceptaran en el mundo laboral, no importa me paguen poco. Entonces, conscientemente tengo que entrar a trabajar y hacer un sistema, algo que me gusta, ¿no? Pero no voy a cobrar mucho. Recuerdo que, conversamos acerca del software, del tiempo que me podía tomar, y dije que iba a cobrar unos 200 soles, ¿no? Era algo simbólico y era un trabajo. Pero el dueño de la compañía se dio cuenta que era muy poco y me dijo, te voy a pagar un poco más, que vendría a ser el sueldo mínimo. Yo también pensaba que era un sistema sencillo, ¿no? No imaginaba la complejidad y los meses que me iba a tomar, pero era parte de un proceso. Y iniciamos, ¿no? Primeros meses fue para desarrollar un sistema, Syscompe, ¿no?, un sistema para el control de pedidos, de cotizaciones. Y de ahí ya venía su proceso de facturación. Entonces fue importante tomar esta decisión, ¿no? Porque si no hubiese tenido una carencia afectiva, ¿no?, de una necesidad afectiva, de repente hubiese pensado distinto y diría, no, yo quiero que a mi sistema me paguen 1.000, 2.000 soles, ¿no? Entonces no hubiese tenido esta linda etapa, ¿no?, en la cual es la experiencia la que te ayuda a aprender muchas cosas. Pero a veces lo obviamos, ¿no? Incluso muchos no lo aceptan y pasan meses sin actividad. Claro que pueden conseguir al final lo que buscan, ¿no? Pero es bien tedioso esa espera. Mis circunstancias afectivas emocionales me ayudaron a tomar esta decisión, pero considero que fue la mejor porque era una etapa formativa, ¿no? Era joven y tenía la disposición para hacerlo. Entonces no hubo ninguna pérdida de tiempo, sino un intercambio, ¿no?, una asociación. Yo voy a aprender aquí mucho, me van a pagar, ¿no?, poco, pero va a ser importante. Y así, mis amigos, este fue el inicio, ¿no?, del segundo trabajo, ¿no? Tenía 22 años. Ya tenía un dinero ahorrado, ¿no? Vamos a ver la siguiente etapa. ¿Qué es lo que sucede? Yo los invito a que se enganchen a estos podcasts para que puedan comprender cómo va ascendiendo o cómo llega el éxito financiero luego de muchas etapas de la vida, ¿no? No es que tú enganchas a las primeras así como la lotería, ¿no? Ya estás ahí, en la cima. Es un proceso que hay que saberlo pasar. Les dejo esta reflexión y tomen las oportunidades, pero también hay que estar preparados para tomarlas, ¿no? Yo era un alumno muy exigente y aplicado, entonces de esa parte no tenía inconvenientes para los retos. Pero a veces también cuando eres muy relajado, las empresas no te toman en cuenta, ¿no? Y tampoco es el extremo, ¿no?, de darle el máximo estudio, y eso es lo que sucedió conmigo, ¿no? Me entregué al estudio. Disfruté de diferentes actividades, pero mi principal objetivo era el estudio. Y a veces dejas de disfrutar, ¿no?, los momentos. Otros compañeros, de repente un poco más relajados, ¿no?, disfrutaron un poco más. Pero también observé que no te toma mucho éxito, ¿no?, al final. Es decir, que no necesariamente aplicaron en la carrera, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estén bien y que estén desenvolviéndose en algo que les gusta y sobre todo ganen dinero, ¿no? Creo que es lo más importante para todos. Tuvimos hace algunos años un encuentro y mis compañeros de promoción estaban bien. Se sentían felices, desarrollados, tenían actividades independientes, ¿no?
o estaban en empresas, ¿no? Ganaban bien, su familia estaba bien. Yo creo que eso era lo más importante. Y yo justo, bueno, tuve un logro material, ¿no? Que era importante para mí y lo comenté, ¿no? Pero más que el logro material, es el logro personal, ¿no? Que te sientas motivado. Y el resultado son tus finanzas, ¿no? Haces sacrificio, pero luego viene la recompensa. Y bueno, mis amigos, que tengan una excelente semana. Disfruten al máximo, no gasten demasiado. A veces uno puede disfrutar con poco y guarden pan para mayo, ¿no? Estamos en buenos tiempos o malos tiempos y esas reservas nos van a ayudar.